Buenas chicos, yo espero que estén bien y entusiasmados como lo estoy yo por aprender sobre esta asignatura. La verdad que cuando uno recibe la parasitología y la microbiología, le cambia un poco la vida. Esta es una asignatura muy interesante. Ustedes verán que es muy importante para su carrera y iniciamos con los protozoos intestinales, con el primer protozoo intestinales, que es Giardia intestinalis. Vamos a compartir pantalla para observar un listado que tenemos de los protozoos intestinales que vamos a tratar en esta primera unidad. Aquí tenemos Giardia intestinalis, Cryptosporidium svp, Cyclospora cayetanensis, Schistospora belli, Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, Blastocystis spp, Galantidium coli. Aquí en la parte inferior vemos la palabra coccidios intestinales con un asterisco. Y en la parte superior observamos tres nombres con el asterisco, que son los tres coccidios intestinales que vamos a ver aquí. Entonces iniciamos con Giardia intestinalis, que es un flagelado del intestino delgado. Flagelado porque sus órganos de locomoción son flagelos. Vive en el duodeno y tiene sinonimia, es decir, diferentes nombres. Giardia intestinalis, Giardia duodenalis y Giardia lamblia. Vamos en esta unidad y a partir de ahora llamarle Giardia intestinales, que es como le nombran en la mayoría de los países. Este parásito puede ser asintomático, pero cuando produce síntomas va a ser dolor abdominal, difuso, diarrea, náusea, en ocasiones vómitos. Y cuando se hace crónica puede haber malabsorción y puede presentarse grasa en las heces y eso se llama heces esteatorreica o esteatorrea. Este parásito presenta dos fases en su ciclo de vida, que son el trofozoito, que es este que ven aquí, que es el que está presente en personas con síntomas de diarrea y con los síntomas que hemos descrito, y el quiste. El trofozoito tiene forma de pera, o sea, es piriforme, y su mitad anterior lo ocupan la ventosa o disco succionador o suctorio. Tenemos que tiene en su parte anterior dos núcleos con cariosoma central, y esos núcleos se unen y dan el aspecto de unos lentes, unos anteojos. Vemos una barra doble que divide el parásito en dos partes iguales, tiene simetría bilateral, es decir, que las mismas organelas que están de este lado van a quedar de este lado, esa es simetría bilateral. Esa barra que hace las veces de esqueleto, es lo que le da sostenibilidad, se llama axostilo. Y del axostilo van a salir 4 pares de flagelos, que son un par anterior, un par posterior y 2 pares laterales. Atravesando el axostilo hay 2 estructuras en forma de coma que se llaman cuerpos parabasales. Este trofozoito mide de 12 a 15 micras. Tenemos la fase de quiste, que es el mismo parásito, que cuando el medio se le hace incómodo, hostil, las muestras se van deshidratando, se van poniendo duras, crea una doble membrana y dentro va a tener de 2 a 4 núcleos y parte de las organelas, o sea, exostilo, parte de los flagelos. Aproximadamente mide 10 micras. Recordemos que micra es el plural de micrón. Podemos decir micrones o micra. En cuanto al ciclo de vida de este parásito, el trofozoito vive en la luz del intestino, en donde se reproduce de forma asexual por fisión binaria, pero también se adhiere a la mucosa por medio de la ventosa. Y cuando son muchos, pues va a producir como un tapiz, va a tapizar la mucosa del intestino y ahí es que va a suceder la mala absorción cuando la infección se hace crónica. Ese trofozoito
en el intestino, cuando ya dijimos, la muestra se va deshidratando, se va a convertir en quiste para protegerse. Y ese quiste va a salir en la materia fecal y va a permanecer por varios meses en el ambiente. Ese quiste va a ser la fase infectante, porque es la fase que resiste. Cuando el trofozoito sale, se destruye porque es muy lábil. Ese no va a infectar. Cuando llega a la boca, se destruye hasta con el pH de la saliva, con la temperatura, los ácidos gástricos, pero el, el quiste resiste los ácidos y eh, cuando llega al intestino se rompe y se van a formar 4 trofozoitos por cada quiste ingerido. Entonces, cuando esos trofozoitos salen, pues van a adherirse a la mucosa del intestino y ahí va a causar los síntomas que hemos descrito. Este parásito se adquiere de persona a persona, es decir, que una persona con las manos sucias puede llevarlo a los alimentos, puede llevarlo a otra persona y también va a parasitar a los animales como perros, gatos, castores y otros. Y cuando adquirimos esa infección a través de los animales, esto es una zoonosis, es decir, infecciones de animales que se transmiten al humano. Vemos que para hacer el diagnóstico nosotros vamos a utilizar la materia fecal. Fíjense que la muestra va directamente en combinación con el hábitat. El hábitat es el intestino delgado, específicamente el duodeno. Y en las muestras diarreicas vamos a encontrar esta fase. Y en la muestra formada vamos a encontrar esta, que es el quiste. El método que vamos a utilizar es el coproparasitoscópico. Fíjense que antes decíamos coprológico. Ahora va a ser coproparasitoscópico. Y a esas S le vamos a aplicar una técnica que se llama frotis fecal directo, frotis húmedo, también llamado en algunos tratados, algunos textos, directo de Weiher. Y en esa técnica se utiliza 2 soluciones que son solución salina fisiológica 0.85% y solución de yodo o Lugol. En la salina fisiológica vamos a ver el trofozoito moviéndose, tiene un movimiento lento, vibratorio, rotatorio, y cuando se pone de perfil vamos a ver una concavidad o muesca, dice su libro de consulta, que es la ventosa o disco succionador con la que se adhiere a su hábitat. Esa ventosa funciona como el aparatito que tenemos en la cocina o en el baño para destapar las tuberías. Esa ventosa se pega, ese parásito se pega por medio de esa ventosa a su hábitat, que es el intestino delgado. Entonces, la muestra líquida recién emitida, vamos a observar esta fase. Si la muestra es vieja, si llega tarde al laboratorio, si es antiguo, estos parásitos se van a destruir porque yo le dije que son muy lábiles. No se observan muy fácilmente porque si la bioanalista no tiene el cuidado de decirle que tomen una nueva muestra en el baño que está cerca del laboratorio, pues va a haber un falso negativo. O sea que el que más encontramos en las muestras, en muestra formada, es el quiste porque se resiste hasta en el ambiente, ya le dije, por meses. Esta es la fase más importante porque epidemiológicamente porque es la que va a propagar la infección. Recordemos que esta parasitosis es más frecuente en niños y en viajeros. Cuando nosotros agregamos yodo, vamos a observar las estructuras del quiste. Ahí es que vamos a ver el quiste con sus núcleos, bastante transparente y nos va a permitir hacer el diagnóstico. Dijimos que este quiste puede medir aproximadamente 15 micras. Para hacer el diagnóstico también se puede hacer en biopsia. En una biopsia del duodeno podríamos observar el parásito, pero también en el líquido duodenal por un método que se llama cápsula de Beale o enterotest, que lo hacen en otros países, en el nuestro no se hace. También en otros países detectan
antígeno en las heces. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con ese método, pero con fines más bien de investigación. Se detectan los antígenos en las heces utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales. Y también hay pruebas rápidas que son muy costosas y no tienen tanta especificidad, una especificidad diferente a cuando se hacen 2 frotis o se hace un examen seriado, es decir, que se hacen 3 muestras o 5 dejando días de por medio. Como es tan costoso la prueba rápida, pues el método indicado y el que más se realiza en nuestro país es el frotis directo o frotis húmedo, en donde se utiliza una cantidad de materia fecal como un granito de anís y la salina y el yodo, y es una prueba muy rápida que se hace en apenas 10 minutos o menos, cuando hay bastante experiencia. También se hacen pruebas para detectar anticuerpos, pero que no son tan específicas porque esos anticuerpos pueden estar presentes antes de haber síntomas y después de que el parásito ha desaparecido, o sea que no nos ayudan para el diagnóstico. Hay pruebas también detectando antígenos como la PCR, que son pruebas de ingeniería genética, de biología molecular, que son más bien para investigación. Para prevenir este parásito, nosotros utilizamos medidas de higiene, hervir el agua, lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos antes de comer, lavar las frutas, lavar los vegetales bien o, si posible, hervirlos. Pero sobre todo hacer una correcta eliminación de las excretas. Hasta aquí lo que teníamos que decir sobre teoría. Vamos a ver ahora las imágenes. Aquí tenemos un trofozoito coloreado con gienza. Recuerden que en muestra fresca, recién emitida en diarrea, tiene que ser antes de la media hora para poder observar el trofozoito móvil. Móvil no es que se muere nada más, porque muerto lo conocemos, miren, ahí está muerto y lo conocemos, es que se destruye en muestras sin preservar y sin colorear. Observamos aquí varios trofozoitos, eso podría ser en un cultivo, los parásitos también se cultivan. Mire, un quiste, aquí tenemos el quiste en una materia fecal con yodo, porque ese no se destruye, se permanece ahí. Tenemos aquí otro quiste. Miren ese que vemos grande ahí, porque estos son levaduras, hongos levaduriformes, que la bioanalista tenemos que reconocerlo. Miren aquí uno no hay más gemación. Aquí tenemos otro quiste que está solito. Y esas son las imágenes que a ustedes le van a salir en las pruebas que se le da después de cada unidad. Que pasen feliz resto del día y nos vemos en la próxima clase.